pueden recibir mayor remuneración los señores ministros o las señoras ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el propio presidente de la República? ¿Pueden o no pueden? Hola, bienvenidas y bienvenidas a su canal Novus TV, donde hoy les compartiré un granito de arena en ese gran océano jurídico. Y como siempre les digo, la premisa fundamental de esta cápsula es: la ley es la ley y hay que cumplirla. Mi nombre es Roberto Menchaca Burgos, reciba usted un cordial saludo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Hoy vamos a hacer un análisis sobre lo que está aconteciendo a nivel nacional en relación a las remuneraciones que tienen los ministros y ministras de la Suprema Corte de Nación. No vamos a hablar de dineros, vamos a hablar de lo que se generó por unas cartas, unas misivas, unos oficios que le hace llegar la Secretaría de Gobernación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta le contesta. Este análisis va a estar dentro del marco de la ley. Es muy probable que haga yo algún comentario subjetivo, pero eso es mi responsabilidad por el acontecer que tenemos en esta materia. Y fíjense que el día 27, ahora sí voy al antecedente, el día 27 de junio del 2023, el Gobierno de México solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación informe del cumplimiento al artículo 123 constitucional en materia de remuneraciones. Aquí la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, le solicita a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña Hernández, un informe sobre las acciones que ha realizado dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación para cumplir con el mandato del artículo 127 de la Constitución Federal, que la letra señala, y esto lo viene el texto de la carta, dice que ningún servidor podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República. Aquí es donde ya empieza a darle contexto a la pregunta que yo inicié. ¿Pueden o no pueden ganar los ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más que el presidente? Bueno, en el artículo 127 lo menciona, y menciona esa parte que dice podrá. Recordemos que en derecho el podrá es una facultad de hacer o no hacer, o de tener o no tener. Podrá tener, podrá hacer, podrá cobrar. Y déjeme, para darle más, así fundamentarlo bien, lo que dice el artículo 127 constitucional. Quiero hacerles mención que siempre, como lo he mencionado en otra cápsula jurídica, el área jurídica es un poco árida, es un poco complicada porque es mucha palabrería, pero es lo que le da el contexto cuando quienes tienen que resolver pues se tienen que fundamentar o basar o motivar con base a la ley, con base al derecho positivo. Pues por eso que lo leeré. Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Aquí está la otra palabra, el podrá, una facultad de hacer o no hacer, y el deberá, que es una obligatoriedad. Es decir, en el primer párrafo del 127 nos dice que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Deberá. Y nos va siguiendo
nos va mencionando el mismo texto constitucional que dice: será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo la siguiente. Primera nos dice: se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que serán propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, lo que a veces comúnmente conocemos como viático. Y la fracción 2, que es lo que viene en el texto que la Secretaría de Gobernación le hizo llegar a la Suprema Corte, dice: ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Aquí es donde se fundamenta la Secretaría de Gobernación para solicitar a la presidenta, a la ministra presidenta de la Suprema Corte, que le explique cuánto es la remuneración que tienen los ministros y ministras que no podrán superar los ingresos establecidos para el presidente de la República. Este es donde se quieren agarrar para reclamar o solicitar que les expliquen sobre ello. ¿Y en qué más lo fundamenta? Dice que la solicitud se realizó conforme al artículo 27, fracción séptima de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta a la Secretaría de Gobernación para vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, dando un plazo de 5 días para responder en qué medida la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cumplido con nuestro texto constitucional. En el artículo 27, fracción séptima de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son facultades de la Secretaría de Gobernación. En el séptimo dice: vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país. Bueno, aquí entonces empieza a embonar una ley reglamentaria para la Secretaría de Gobernación para poder solicitar a la Suprema Corte, poder tener esa exigencia de decirle: aquí me dan la facultad para que yo vigile el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, asumiendo que se está violentando este precepto constitucional, que es en el artículo 127, fracción 2, donde ningún servidor público podrá recibir mayor remuneración. Ahora bien, ¿qué le contesta la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Le contestó el 3 de julio del 2023, le contesta a la Secretaría de Gobernación, licenciada Luisa María Alcalde. Dice textual: se le comunica que los preceptos citados en dicho escrito no constituyen el fundamento jurídico para que la Secretaría de Gobernación realice una petición de esa naturaleza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podríamos decir en términos coloquiales, una cachetada con guante blanco, diciéndole: tú, Secretaría de Gobernación, no eres autoridad para pedirme a mí, Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacerme dicha solicitud. Tú no, o sea, como tú estás aquí abajo, yo estoy acá arriba. Eso le dice porque supuestamente no fundamenta, o en los artículos, más bien los artículos que hacen alusión al escrito no son los correctos. Y lo va explicando. Dice que el artículo 27, fracción séptima, en relación con el primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es vinculante únicamente a las dependencias y entidades que le integran, en términos de lo dispuesto en los artículos 49 y 90 de la Constitución General, que prevén la división de poderes, así como la integración y funcionamiento. Aquí le contestó, como le contesta a la Suprema Corte, le va diciendo
En el artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de donde se fundamenta la Secretaría de Gobernación para exigir o pedir esa información, dice, artículo primero, la presente ley establece las bases de organización. Dice, artículo primero, la presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal centralizada y para esto. Es comprender y entender que esta ley orgánica de la Administración Pública Federal nada más es para el Poder Ejecutivo, no para el Poder Judicial ni para el Poder Legislativo. Por tanto, conforme lo va argumentando, por eso es que le menciono que no al lugar, que tú no eres la instancia correspondiente para poderme solicitar a mí esta información que me estás pidiendo. Y también el otro artículo que menciona, el 27 de la fracción séptima, habla de las facultades de la Secretaría de Gobernación, pero está en el entendido que a quien va a verificar, a quien va a vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales son a todos los entes que están dentro del Poder Ejecutivo, no Poder Legislativo o Poder Judicial. Ahí donde la Suprema Corte dice, espérate, tú no puedes por esto. Y nos sigue mencionando, también invoca la Suprema Corte, invoca los artículos 49 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el artículo 40 nos menciona la división de poderes. Y nos dice el artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo en caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a los dispuestos de 29, ningún otro salvo los dispuestos en el párrafo segundo. Le mencionan a uno de que hay una división de poderes. Tú no te puedes meter conmigo, ni yo contigo. Eso es lo que le hace ver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso a la Secretaría de Gobernación. Y en el artículo 90 dice, la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso. Aquí le dice la Suprema Corte, a ti te hicieron una ley para que controles a tus entes que son emanados del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. ¿Siendo? División de poderes, tú a mí no me puedes pedir. Y lo va mencionando en el oficio que le contestan. Dice que hay un comunicado número 002 del 2019, del 8 de enero de 2019, publicado en diversos medios de comunicación. De esta Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a la sociedad las acciones tomadas en relación con el cumplimiento del artículo 127 constitucional. Entre los puntos de su comunicado destacan, en el artículo 94 constitucional establece que la remuneración que perciban los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distritos y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrán ser disminuida durante su encargo. Aquí la información que le está diciendo, si ya le están pagando o tienen esas ciertas remuneraciones, no podrán ser disminuidas porque la Constitución los está protegiendo. Interesante. Y el artículo 123 constitucional, que es todo en relación a la parte laboral, establece el principio de que a trabajo igual debe corresponder salario igual. Esto nos lo dice el apartado A, y menciona entre los obreros jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo, dice la fracción séptima, para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. De eso se están agarrando los de la Suprema Corte para decir que su remuneración es con base a un trabajo igual debe corresponder salario igual. Están catalogándose que el trabajo que están realizando ellos están siendo bien remunerados por dichas actividades. Es por ello que menciona dentro del texto de
de su contestación dice que derivado de lo anterior, las percepciones que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes. Ya están percibiendo tal cosa, tu poder ejecutivo no te puedes meter y tu poder legislativo tampoco. Y también hacen alusión, dice, sin embargo, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece. Fíjense que algo que llama la atención, el detalle que la ley a veces es abstracta, ¿no? Porque si bien es cierto, lo mencionan ellos, que en la Constitución nos hablan de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, que por eso es su remuneración, ¿bajo qué términos? ¿Bajo qué supuestos? ¿Cómo es que le están remunerando? Eso es abstracto, ¿eh? Es como la justicia es un término. Y siguen mencionando ellos, en estas condiciones el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó como medida de racionalidad del gasto público que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en un 25% respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018. Aquí menciona que ningún otro poder puede hacer que se bajen las remuneraciones, salarios y todos los demás emolumentos, pero ellos sí lo pueden hacer y lo hicieron en el 2018. Y para seguirlo fundamentando, y es muy bien cierto, ellos lo mencionan, y diga que me sonría yo, ellos son los doctos en el derecho, y mencionan dentro de su carta, dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de nuestra Constitución, emitió pronunciamiento en torno al contenido y alcance del numeral 127 al resolver la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, fallada por el Tribunal Pleno en sesión del 20 de mayo de 2019. Este es un documento que contempla 400 páginas y resuelve la inconstitucionalidad en dicha sentencia. Se determinó que conforme a lo establecido en el artículo 127 constitucional, párrafo primero y segundo, fracción 2, que hace un momento ya expusimos, una remuneración no solo se integra por un salario bruto, que es el efectivo, asignado en el presupuesto de egresos de la Federación, sino que incluye todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicio de salud, entre otros. Y ahí sigue, en la misma carta, menciona el precepto constitucional que ya hemos mencionado, ¿no? Todo, aparte de la fracción 1 y 2, que la segunda que es la que causa revuelo, que ningún servidor público podrá recibir remuneración más que el presupuesto. Y mencionan, en relación a esa acción de inconstitucionalidad mencionada, que se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige dicho numeral constitucional, empezando por la del Presidente de la República. Aquí fue, tómala. Aquí sí está, hacen ver que si lo descobijan a ellos, también descobijan al Presidente de la República. Y le echan la culpa al que hace la norma, a los legisladores, y lo hacen ver que el Poder Legislativo no estableció parámetros
Y cuando hablamos de parámetros es cuánto es lo que tú debes de recibir por tal y tales cosas, ¿no? Entonces, aquí es casi le está diciendo algo coloquial, y yo creo que puede ser muy subjetivo, como les había mencionado al principio, es casi es escupir hacia arriba, ¿no? Tú a nosotros nos presionas y yo a ti te exijo. Voy a volverlo a leer para que. Por lo tanto, se declaró la invalidez de. Están haciendo ver que emitió pronunciamiento en torno al contenido alcance del numeral 127, al resolver un acto de acción inconstitucional. Se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige dicho numeral constitucional, empezando por la del presidente de la República, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones, porque su remuneración es el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, permitiendo con ello una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública. Es concluir esa parte de, como no están claros los términos, como no están claros los parámetros que no se establecieron en esta Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por tanto no se puede acotar, no se puede medir o no se puede sancionar que alguien gane mucho más que el presidente, porque si se considera nada más la parte efectiva, puede ser que otros en la parte efectiva ganen más, nada más que aquí está hablando de remuneración, de todo lo que pueden recibir, comisiones, o sea, todo lo que puede ser remuneración, que pueden ser las dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, todo. Concluyendo que en la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, aunque ellos dicen aquí que como no está muy claro, es de hacer ver que en el artículo 7 de la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, en la fracción tercera, nos dice la fracción tercera, la remuneración total anual bruta de los titulares de los entes públicos, que a continuación se indica, y ponen los entes públicos, la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, la Autoridad Superior de la Federación, Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía, el INE, todos ellos, y al final hay un párrafo que dice: para la determinación de la remuneración de los servidores públicos indicados en esta fracción, sin perjuicio de la naturaleza y atribuciones que correspondan a los entes públicos respectivos, dice, a falta de superior jerárquico, se considera como máximo el equivalente al presidente de la República. O sea, la remuneración del presidente de la República será el referente para los entes que no tengan superior jerárquico. En la Suprema Corte de Justicia, pues ahí tienen su superior jerárquico. Estas son excepciones a esta regla. Concluyendo, hay algo que, ahora sí, de lo que le contestan a la licenciada Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, en donde le dicen que los preceptos citados en dicho escrito no constituyen el fundamento jurídico para que la Secretaría de Gobernación realice una petición de esta naturaleza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que mencionábamos, ¿no? Porque ellos pusieron el artículo 27, fracción séptima, en relación a la primera de la ley orgánica. Ya comentamos que la ley orgánica de la Administración Pública Federal nada más es para el Poder Ejecutivo. Sin embargo, aquí yo quisiera diferir un poco con las respuestas que le dieron, porque en el artículo 8 constitucional, es que curiosamente dice, te equivocaste, pero te contesto, ¿no? Es una parte política que está haciendo mención, pero algo que yo sí quiero hacer ver, que si bien es cierto, cuando uno hace una solicitud
a alguna autoridad, uno puede invocar el artículo 8º constitucional, que es el derecho de petición. Y leo lo que dice el derecho de petición en el artículo 8º, dice: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Y después hacen un pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Si bien es cierto, el texto de cómo fue la carta no hacen alusión al artículo 8º constitucional, y nada más dice que no fue la fundamentación correcta o los preceptos citados que constituyen el fundamento jurídico. Lo no menos cierto es que el artículo 8º nos da el derecho de solicitud, el derecho de petición, y no me dice el artículo 8º que nada más son para los ciudadanos o para las personas, que puede haber personas físicas o personas jurídicas, colectivas, las personas morales. No me lo dice, y si no me lo dice, entonces no me lo está prohibiendo. Entonces, ¿por qué no una autoridad pueda solicitarle a otra autoridad cierta información? Aquí es donde yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está cayendo en la soberbia o en el riguroso, la parte riguroso, en el estricto derecho, en la parte de la rigurosidad del estricto derecho. Y es bien válido eso, porque suponemos que quienes, los entes o las secretarías, tanto de los poderes los que están inmersos en la parte jurídica, debe haber gente preparada para poder fundamentar un escrito y poderlo presentar y contesten conforme a derecho. Yo creo que aquí sí se pasaron, pero respondieron, ¿no? O sea, políticamente respondieron, y también puedo concluir que como es una ley abstracta, y como bien lo menciona lo de la Suprema Corte, que ahora sí le echaron la pelotita al Poder Legislativo, que no hicieron bien su tarea de acotar la parte de las remuneraciones. Es decir, no hay la tablita específica de decir, si eres director de algo debes de ganar tanto, sino hay una cierta discrecionalidad, o sea, es decir, se suelta el dinero por soltar el dinero. Ya mi conclusión, que entonces se debe de reformar la ley y debe de ser claros para que deje de ser una ley abstracta, que estamos en el entendido que nuestra Constitución, nuestra bella Constitución, es una ley abstracta, y nuestras leyes reglamentarias pues van haciendo leyes generales donde van especificando mejor las cosas o siendo específicos. Por tanto, la ley federal de remuneraciones debería ser más acotada, para que entonces así se la aplique, porque con el hecho de la autonomía, que los poderes legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial manejan sus propios dineros conforme a su libre arbitrio, por tanto estamos entrampados. A lo que voy es una lucha, y me recuerda la novela de Cervantes, es una lucha de Don Quijote, lucha de los molinos de viento. Están viendo monstruos y están luchando contra esos molinos, pero mientras no quede bien establecido, seguirá así. Ya terminando y contestando la pregunta, ¿pueden ganar las señoras ministras y los señores ministros más que el presidente? La respuesta es sí. Y me voy a ir más allá. ¿Pueden los diputados, los del Congreso de la Unión, diputados y senadores, ganar más que el presidente? La respuesta es sí. ¿Pueden presidentes municipales, gobernadores ganar más que el presidente? La respuesta es sí, mientras no se acote bien. Y luego que ya para despedirme de ustedes, quiero agradecerles
que se puedan suscribir si no lo han hecho. Espero que lo hagan, por favor, que les agrade, que me gusta, y es muy importante que lo compartan. Si consideran que tengamos que analizar otro tipo de tema legal, tema jurídico, con gusto háganlo ver en los comentarios y lo haremos a la brevedad posible. Y como siempre me despido con la caricatura de Pinky y Cerebro, donde Pinky le pregunta hacer lo que vamos a hacer el día de hoy y Cerebro le contesta: hoy vamos a conquistar el mundo. Y yo les diré a ustedes: ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a ver, a analizar si efectivamente los ministros, ministras o cualquier funcionario o servidor público ganan lo justo, porque ahí menciona la ley que deben de ganar lo justo a su trabajo de las que están realizando. Se los dejo, nos vemos en la próxima controversia a nivel nacional y reciban mi saludo y también mis bendiciones. Dios los cuide.